Hoy es viernes 6 de enero del año 2023. Este es el audiovideo número 59 con el tema de las trompetas-9 y como subtítulo La sabiduría de Dios, tercera parte. Dios nos revela misterios de su sabiduría por medio de sus nombres. Mencionaré los nombres de la deidad como están escritos. En el Evangelio de Mateo o San Mateo capítulo 13, Jesús dice a sus discípulos: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Voy a leer Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. No voy a leer la explicación que da Jesús de la parábola del sembrador en los siguientes versículos del 19 al 23. Mateo 13 del 19 al 23 está: imitando a Jesús, el diablo también sale a sembrar todos los días. Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 5 al 8.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo no conocían que hay dos creaciones y que al crucificar a Jesús, la segunda creación se consumaría. Voy a leer San Juan 19, versículos del 28 al 30. Capítulo 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya ha venido, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo nos revela los misterios del reino de los cielos. Esto es nada más a sus discípulos, es decir, a aquellos que ya nacimos de nuevo y tenemos a Cristo como Maestro. Le oímos y le obedecemos. Solo Cristo nos enseña y lo podemos comprobar con lo que nos dice de este conocimiento. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Solo Cristo nos enseña. Él es nuestro Maestro. Mateo capítulo 23 versículos del 8 al 12. Yo solo menciono los misterios de Dios, pero es Cristo quien los revela y nos da la comprensión. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Jesucristo está revelando y manifestando estos misterios desde que se lo dijo a Juan. La Trinidad satánica está imitando la Trinidad de Dios, entre paréntesis, Elohim. Este es el misterio de la iniquidad. Todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Cuando no se discierne o distingue el misterio de la iniquidad, es decir, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de Él, lo que no es de Él, entonces se está adorando, como está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, al dragón y a la bestia. La gran mayoría de la muchedumbre adora al dragón y adora a la bestia. Hay quien piensa que hay más gente buena que mala. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo es el único redentor. Nadie redime o libera de la esclavitud del pecado. La mayoría de la gente adora al dragón y adora a la bestia porque desconoce
las artimañas del error. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que leí en Mateo 13, versículos 14 y 15. Las fiestas solemnes que celebra la casa de Judá y Jerusalén las tiene aborrecidas el alma del Señor. Isaías capítulo 1 versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿En qué estima tendrá Dios las fiestas que celebran los gentiles y los que dicen ser de Cristo, pero no lo son? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 está escrito: en cambio, Cristo nos enseña, Levítico capítulo 16, versículo 31, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya debemos de estar en el reposo espiritual de Dios. El reposo del milenio viene al terminar este siglo, que prácticamente le quedan 7 años. El reposo espiritual de Dios, debemos de estar en él. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. El dragón es la caracterización de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, como autoridad en la tierra. Los reyes se identifican con el dragón, es decir, que de él toman su autoridad. En Apocalipsis 12:3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, el dragón se manifiesta con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas simbolizan reyes y los 10 cuernos simbolizan reyes. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los reinos del mundo, entre paréntesis, cosmos con K. Es el sistema mundial de gobierno que utiliza el dragón, imitando a Dios, Elohim, para controlar a la muchedumbre. El dragón le dio a la bestia su autoridad. Por eso, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, la bestia se manifiesta ahora con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora es la bestia quien tiene en su poder los reinos del mundo. Tiene la autoridad del dragón. Israel, como su nombre lo indica, lucha contra Dios. Voy a leer Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y la tierra, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Desde el principio Dios, entre paréntesis, Elohim, peleó por Israel con el nombre Jehová de los ejércitos. Jehová en hebreo, en castellano, Señor. El Señor de los ejércitos peleó por Israel. Jehová es Jesucristo. El Señor de los ejércitos es Jesucristo. Desde el principio, Jesucristo pelea por Sión. Isaías capítulo 1, versículo 27. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. El juicio ya inició. Continúo con la lectura de el libro de Isaías capítulo 44 versículos del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor. Ya comenté de Jesucristo como Señor y Rey de Israel en el anterior audio-video. Ahora comentaré de Jesucristo como Redentor. Lo comenté en el audio-video número 57. Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos bendijo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Redentor es Jesucristo. El Redentor es nuestro hermano. La redención, de acuerdo a la ley, se realiza por medio de un hermano o pariente. Levítico 25, versículo 48 y Levítico 25, versículo 25. En este caso es nuestro hermano Cristo quien nos redime de la maldición de la ley y de la muerte, pues la naturaleza adámica está vendida al pecado y a la muerte. Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado, según las riquezas de la gracia de Dios Padre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Hay dos creaciones. El misterio de Dios es Cristo. La primer creación es con la naturaleza del primer Adán, alma viviente. La segunda creación es con el espíritu del segundo Adán. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Jesucristo, espíritu vivificante, el espíritu que da vida, y de reunir todas las cosas en Cristo. Él es en la nueva creación todo, el nuevo sol, la luz, el agua, el aire, el pan, la roca, la iglesia. Cristo es todo y es Él el Redentor. Voy a leer Salmos capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor es la roca y es el Redentor. Estos son algunos nombres de Dios. Elohim, que es traducido al castellano únicamente como Dios. Así no se comprende la Trinidad de Dios. Jehová se traduce Señor, Adón o Adonai. En Génesis 15:2, Adón o Adonai es otro de los nombres de Dios. Está en Génesis capítulo 15, versículo 2. Se traduce Señor, pero también puede indicar Señor y esposo. También Señor o amo, mi amo. Otro de los nombres, el Elión, con Y, Elión. Génesis 14, versículo 19. Se traduce el Altísimo. Otro de los nombres, el Sadai, con SH, Sadai. Se traduce Todopoderoso. Génesis 17, versículo 1. También se traduce Omnipotente. Génesis 35, versículo 11. Jesucristo es Dios. Voy a recordar lo que Dios dice a Moisés
en relación con su nombre. Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Job capítulo 33 versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 19. Y le bendijo Dios, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. También Jehová Elohim es creador. Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y en el Salmo 78, versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo, su Redentor. El Dios Altísimo, el Elión. Jesucristo es Dios y es Redentor. Así es su obra, su extraña obra, y así es su operación, su extraña operación. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Regreso al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora lo voy a leer con los nombres de Dios en castellano. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es Jesucristo. Esto que voy a leer es una profecía. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31. Todo es profético, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 25 al 27, lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vendrá de Sión el libertador. Salmos 48, 2 y Mateo 5, 35. Sión es la ciudad del gran rey, Jesucristo. Apocalipsis 17, 14 y Apocalipsis 19, 16. El Rey de Reyes, Jesucristo. La nueva Jerusalén es la ciudad. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. La ciudad tiene un muro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12.
El muro son las 12 tribus de los hijos de Israel. Es el remanente de Israel, 12,000 por cada tribu y 144,000 en total. Apocalipsis capítulo 7 versículos del 4 al 8. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel comprende las 12 tribus. Israel está dividido 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. A la muerte del rey Salomón, Israel fue dividido. El reino del norte, 10 tribus, bajo Jeroboam. Efraín, Samaria e Israel son los nombres usados en el Antiguo Testamento para referirse a este. El reino del sur, bajo Roboam, Judá y Benjamín. Y se menciona en ocasiones únicamente el nombre de Judá. Para este reino está profetizado que ya no serán 2 naciones, sino que se unirán en un reino. Ezequiel capítulo 37 versículos del 19 al 22. Debo de leer enseguida Oseas capítulo 7 y Oseas capítulo 8, pero los voy a dejar pendientes para el siguiente audio video, porque esta profecía es alfa y omega, principio y fin, como dice el Señor de los ejércitos. También dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, porque esta profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá cuando el Señor de los ejércitos ponga fin a este sistema, después de que el 6º año, 6º mes, 6º día reciban los 10 reyes la autoridad juntamente con la bestia, a la mitad de la semana 70 de Daniel. En Romanos 11:26 está escrito: vendrá de Sión el libertador. Y en Isaías capítulo 59 versículos 20 y 21 está escrito Redentor. Lo voy a leer y con esto termino. Isaías 59 versículos 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Que Dios los cuide.